Bueno, con Ignacio Liendo también haciendo un balance de lo que significó este 2019 en materia política. Muy intenso, muchas elecciones, elegimos gobernador, intendente, presidente. Bueno, ¿qué es lo que nos dejó ese 2019 y qué se viene, Ignacio? Intensísimo el año, Silvia. Lo más llamativo y lo más poderoso fue el cambio de gobierno, una transición muy caballeresca, muy honorable entre ambos candidatos, ¿no? Lo que nadie se imaginaba, ¿no? Lo que nadie se Estábamos imaginaba. acostumbrados a diciembres caóticos y eso no pasó. No, y sobre todo en el contexto de la región, ¿no? Lo que pasa en Chile, en Ecuador, Tal cual. en Colombia, la verdad que es muy valioso la transición muy ordenada que ocurrió en Argentina, ¿no? Bueno, y seguimos porque luego de esa transición vino la asunción de un nuevo presidente, un nuevo signo político, se fue Macri, allí lo veíamos a Alberto Fernández asumiendo la presidencia. Pocos días después, ya el Congreso empezando a sesionar y una aprobación de una ley de emergencia, de solidaridad para el gobierno, de ajuste para la oposición, donde no se salvó nadie, ¿no? Porque hasta los jubilados también les tocó este ajuste. No hubo luna de miel, Silvia, para el presidente Fernández, ¿no? Lo que habitualmente se conoce como la luna de miel, que son 10 días de gracia para el gobierno, no la tuvo. Y rápidamente lo que hizo el presidente y todo el conglomerado de poder del Frente de Todos es imponer una fuerte agenda legislativa en la cual, a partir de un instrumento y una herramienta que es esta ley llamada de solidaridad, a partir de ese momento comenzar a tocar todas las áreas de la economía y empezar a partir de ahí con un nuevo plan de gobierno que tiene que ver con desmontar los principales elementos del gobierno anterior e iniciar con fuerza una nueva gestión en todos los ámbitos, fundamentalmente en el ámbito económico, en el ámbito energético, y lo que es esa ley en última instancia, para la oposición es un ajuste, para el gobierno es aplanar la pirámide y generar una gran redistribución de lo que existe, ¿no? Con lo cual ahí también se han producido fuertes tensiones con algunos sectores, como por ejemplo la mesa de enlace, el campo, algunos sectores de los jubilados, todos ellos o algunos de ellos representados por sectores de la oposición que no han dado tregua al nuevo gobierno, ¿no? Si bien pudo pasar la ley sin problemas, sí ha tenido problemas, por ejemplo, Axel Kicillof en pasar una ley similar en la provincia de Buenos Aires, con lo cual ahí, insisto, no hubo luna de miel, rápidamente el presidente no duerme, ¿no? O sea, no duerme. Se queda ahí en la legislatura porteña. Sí, qué pasa. Claro, lo que pasa es que el gobierno anterior generó una crisis muy importante que tiene una gran recesión. No hay recursos, las posibilidades de exportación del país están al límite, con los cuales claramente hay que generar algún espacio del cual obtener ingresos, obtener recursos para generar un nuevo plan económico. Y con un horizonte muy complicado, con una espada de Damocles sobre la sociedad y sobre el gobierno, que es la deuda externa. Cuando el gobierno logre ordenar la deuda externa, ya ha habido señales positivas en ese sentido, los bonos han respondido bien a estas medidas, las acciones argentinas en Nueva York han respondido bien. Cuando eso se acomode, presumiblemente hacia marzo, con esta herramienta, allí comenzará lentamente una recuperación y podremos empezar a salir de la crisis. Pero van a ser 3 meses complejos. No será un verano tranquilo, va a ser un verano muy complicado para todos los argentinos, como lo venimos teniendo desde hace muchos años, lamentablemente. Y algo que se suma ahora es lo que ha pasado con la polémica en torno a los números de la pobreza. Recién Gabriela lo hablaba, lo mencionaba, y en este caso tiene que ver con la sospecha que se genera en una institución como la Universidad Católica Argentina. Justamente por gente del macrismo que dice que esto se habría utilizado meses antes en el periodo electoral y que habría perjudicado tal vez la elección. Pero más allá de eso, ¿no? 32% o 40% de los pobres existen y lamentablemente se multiplicaron en este país. Es un montón. Mira, con el nuevo gobierno han cambiado las expectativas, claramente, ¿no? Esa es la noticia positiva del año 2019 que se va, ¿no? Pero aquí hay realidades estructurales y el dato clave de esa realidad estructural es básicamente la pobreza. Sean 30, sea 40, verdaderamente es un fracaso de nuestra dirigencia política y de un fracaso de todos como sociedad. Una vergüenza, ¿no? Para todos. Es una vergüenza para todos porque no ha resuelto la democracia esta cuestión, ¿no? De allí el discurso aspiracional del nuevo presidente Alberto Fernández citando a Alfonsín en la Asamblea Legislativa: con la democracia se come, se cura, se educa, ¿no? Esperemos que así sea de ahora en más. Mira, el índice de la Universidad Católica Argentina es muy respetado, es un índice técnico, es testimonial. Los datos que valen son los datos del INDEC. Se haya usado o no políticamente es irrelevante. El trasfondo de la cuestión es que en Argentina
que es un país que produce alimento para 400, 500 millones de habitantes, existe esa realidad estructural desde el punto de vista social. Eso es lo que hay que modificar y lo que hay que cambiar. Entonces, lo que hace hábilmente el presidente Fernández es utiliza esa realidad, monta un plan contra el hambre y le llama solidaridad a una ley que en última instancia aplica un ajuste que busca, como te decía, achatar la pirámide, redistribuir, dar una señal al sistema internacional, al sistema financiero internacional y tratar de modificar los patrones del gobierno anterior, desdolarizar la economía e ir hacia una senda de crecimiento. Es una apuesta muy difícil, es una apuesta muy jugada, es un ajedrez en muchos tableros y tiene muy pocas piezas y muy pocas opciones. No obstante, el contexto lo ayuda al presidente porque, bueno, Argentina es demasiado grande para caer, la deuda es muy grande y ha habido mucha responsabilidad de parte de los prestamistas, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, y nadie quiere en Wall Street que aparezca en sus balances un default, con lo cual ahora sí el mundo lo va a ayudar el presidente y muy probablemente ese estrecho desfiladero que recorre en estos meses llegue a buen puerto y se pueda encaminar la economía. Igualmente, recién a partir de marzo, recién a partir de abril van a empezar a verse señales más positivas. Igualmente ya se han visto cambios en las expectativas, ¿no? Y las fiestas han sido en calma, por más que los números siguen siendo malos. Con lo cual, como vos decís, va a ser un verano intenso. No obstante, esas expectativas hay que colocarlas en marzo, abril, cuando comience a despegar el programa y la economía, ¿no? Ignacio, recién Gabriela calificaba al año económico como desastre. ¿Cómo calificarías al año político en Argentina? Con una palabra. Adrenalina. O sea, el año político fue adrenalina pura porque la tensión estuvo al máximo, la moneda estaba en el aire y no se sabía de dónde iba a caer y finalmente, bueno, cayó, como decíamos al principio, hacia la transición hacia un nuevo gobierno, ¿no? Con lo cual se vivió con mucha intensidad y como lo hablamos alguna vez contigo en otras ocasiones en este espacio, mi opinión, esto es estrictamente personal, es que esta campaña comenzó en realidad en el 2013, cuando Sergio Massa genera un cisma al kirchnerismo y finalmente Sergio Massa vuelve y termina siendo el jefe de la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, la ruptura en aquel entonces del Frente para la Victoria termina en el armado por vocación de Cristina y Alberto Fernández del Frente de Todos, vuelve Massa y ahí termina aquel cisma, ¿no? Y como siempre lo decimos, la política es el arte de lo posible y se pudo dar todo. Todo fue absolutamente posible. Todo lo que no creíamos sí se dio. La unidad hasta que duela, dicen por ahí en el Frente de Todos, no, todo es posible, pero bueno, la situación crítica del país ha hecho posible esta cuestión. Los actores entienden esa situación, con lo cual acá hay que citar a Borges, ¿no? O sea, más que el amor, los une el espanto del abismo, ¿no? Entonces ahí eso hace tener cierta esperanza respecto del futuro, que más allá de la situación crítica que hay, puede encaminarse en función de un objetivo que es como mínimo estabilidad, como máximo crecimiento. Ojalá que sí. Como siempre, le agradecemos a Ignacio estar con nosotros porque a través de su análisis siempre objetivo, siempre claro, nos da las claves para poder entender la política de la Argentina.